Pero pues claro que son mentiras, ¿verdad? Entonces nacemos con esta tendencia y desde pequeñitos lo mostramos. No hay nadie que le enseñe a un niño a mentir. Ellos aprenden solitos, ¿verdad? No sé por qué. Por esa tendencia natural que tenemos al pecado. Y por pues, ¿cómo le diré? Esa falta nuestra de hacernos responsables. De hacernos responsables de las cosas que hacemos. Pregúntenle a Adán, ¿no? Dios viene con Adán y dice, a ver, ¿qué pasó? Es que comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. O sea, la mujer es la culpable, pero tú tienes más culpa, ¿para qué me la andas dando? ¿No? Entonces, si se fijan allí, en lugar de decir, pues sí comí, Señor, la regué, perdóname, me arrepiento, no, él le echa la culpa a Dios de lo que él mismo acaba de hacer, ¿no? Y esa es nuestra tendencia. Y eso es lo que dice la segunda parte del capítulo 5 de Romanos. Por causa de Adán, el pecado tuvo acceso al ser humano, pero ahí mismo, por causa de Cristo, el pecado es vencido y ahora somos libres por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso hablábamos también en la justificación, ¿no? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, al pagar por nuestros pecados, nos hace que Dios nos considere justos. Dios nos considera justos delante de Él porque todo nuestro pecado o el pecado que nosotros cometimos se le adjudicó a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando estaba en la cruz, no solamente estaba en la cruz clavado con esos clavos y con esa corona y ese fue todo su sufrimiento. No, el sufrimiento de Cristo fue porque Dios descargó sobre él la ira por el pecado que cada uno de nosotros cometimos. Así que él sufrió en su cuerpo por el pecado de todos nosotros. Él derramó toda su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Y Pablo cierra de una manera extraordinaria el capítulo 5 con una declaración sorprendente. Romanos 5, versículos 19 y 20 dicen así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ahí entre paréntesis yo le agrego Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Esa es la declaración así, wow, del apóstol Pablo. Pero la que sigue está más wow. La que sigue está mejor. Vea lo que dice el versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice la versión ahí, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y quiero detenerme aquí tantito porque lo que viene en el capítulo 6 es la explicación del apóstol Pablo de esta sección. Porque Pablo, acuérdense que está como si estuviera así en diálogo con alguien enfrente, ¿verdad? Y ese alguien le cuestiona cosas a Pablo y Pablo le responde, ¿verdad? Y así está Pablo en ese diálogo con alguien imaginario, ¿verdad? Que no está allí, pero él se está imaginando a esos judíos que a todo le hallan, ¿no? Y le dicen, no, ahora esto, a ver, entonces ¿por qué esto? Y entonces ¿por qué esto otro, no? Y entonces aquí lo que Pablo enseña es que gracias a la ley, el pecado del ser humano se hace visible. Por ejemplo, si no existiera una ley que condenara el robo, cualquiera podría tomar nuestras cosas. Por ejemplo, este es mi vaso y yo digo, este es mi vaso. Pero si no existiera una ley que condenara el robo, pues podría venir Arturo y dijera, me gusta el vaso de Joel, me lo voy a llevar. Y ya lo desinfecto y todo, ¿verdad? Para poder usarlo, ¿verdad? Y lo uso. Pero no hay ninguna ley, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo no puedo decirle, hey, ¿por qué me robaste? No. O sea, no hay ninguna ley que lo condene. Así, por ejemplo, ahorita no hay una ley que condene el adulterio, ¿verdad? Por ejemplo. Es tanto adulterio que hay que ya dijeron, no podemos estar metiendo a la cárcel a todo mundo, ¿verdad? Se va a quedar gente afuera. ¿Quién se va a quedar afuera? Decían ellos. Entonces, quitaron de la ley
quitaron ese artículo que condenaba el adulterio, ¿verdad? Entonces una persona puede adulterar y delante de Dios eso es pecado. Pero ante la ley no puede ir el esposo o la esposa a acusar a su cónyuge de adúltero, porque no hay un delito como tal que perseguir. Pero en el robo sí, ¿verdad? En la actualidad sí hay un robo. Así que, por ejemplo, si no existiera una ley que condenara el robo, cualquiera podría tomar nuestras cosas y usarlas sin problema, porque no es un delito. No hay ley que lo condene. Sin embargo, el mandamiento en la ley dice, no robarás. Así que cualquiera que roba se hace culpable delante de Dios porque hay una ley que prohíbe esta acción. ¿Sí? No estaba bien que tomaran las cosas de los demás, pero como no había una ley que lo condenara, entonces la gente era inocente en cierto sentido, ¿no? Porque no hay una ley que lo condene. Por ejemplo, nosotros estamos usando ese terreno de ahí al lado. Voy a decirlo bajito para que no oigan. Pero no es nuestro. Sí, no es nuestro. Solamente le pedimos permiso a una persona y lo limpiamos y lo empezamos a usar. No hay una ley que condene que yo esté usando un terreno que no está siendo usado, ¿verdad? Claro, se convertiría en ley, se convertiría en delito si el vecino circulara su terreno y nosotros dijéramos, no, quito la cerca y me sigo metiendo. Ahí sí ya estaríamos cometiendo un delito. Pero en este momento, como no hay una ley que impida que lo usemos y el dueño no nos ha dicho, oigan, ya dejen de usar mi terreno o páguenme renta o algo así, ¿verdad? Entonces podemos usarlo sin ningún problema. Y no somos pecadores, ni estamos pecando, ni estamos cometiendo ningún delito, ni nada de eso, ¿verdad? Porque pedimos un permiso, ¿verdad? Y se nos otorgó y entonces lo estamos usando de esa manera. Si el vecino dijera, ¿saben qué? Se acabó el permiso, ya no lo usen y nosotros nos empecináramos en que lo queremos seguir usando, ahí sí ya estaríamos haciendo un mal delante de Dios y delante de los hombres también, ¿verdad? Podría venir la policía y multarnos o cualquier otra cosa, ¿no? Aplicar una ley. Entonces lo que hace la ley es hacer visible lo mal que nos estábamos comportando como seres humanos. Entonces, eso es lo que dice aquí el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se notara que somos pecadores. Y ya notándose que somos pecadores, necesitamos entonces un Salvador. Necesitamos a alguien que nos limpie de ese pecado. Necesitamos esa ayuda, ¿verdad? Porque si no, estamos condenados. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces nos esperaba la muerte. Entonces aquí está el asunto, ¿verdad? Ya me perdí. Cuando la ley hace visible el pecado, surge algo extraordinario, ¿no? Que es la gracia de Dios. Como nosotros no podemos pagar por ese pecado, o sea, porque la paga del pecado lo único que quedaría era la muerte y entonces si nos morimos, pues ya qué, ¿no? Ya no hay nada más para hacer. Entonces Dios decide por gracia, como un favor, gracias, favor no merecido, como algo que no merecemos, Dios decide perdonarnos y Dios decide salvarnos, Dios decide justificarnos, ¿no? Él lo hace todo. No hay algo que nosotros podamos hacer para obtener la salvación, para obtener el perdón de nuestros pecados o para tener la vida eterna. Dios hace todo. Dios es quien envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Muere en la cruz por nuestros pecados. Dios decide achacarle a Jesús toda nuestra maldad y entonces nos deja a nosotros libres y limpios para poder vivir para Él. Sí, así que nuestra vida, por eso es que nuestra vida ya no nos pertenece, porque merecíamos morir. ¿Sí? Y ahora deberíamos vivir para la otra persona, ¿no? No sé, a veces en las películas usan ese argumento. Por ejemplo, de un policía, por decir algo, que da su vida para salvar a alguien que está siendo víctima de un delito y entonces la que era víctima pues sobrevive, pero el policía se murió, dio su vida para que esa persona, ¿verdad? Tuviera su propia vida, ¿no?
Y entonces esta persona debería estar agradecida con aquel que dio su vida, ¿no? Y debería de tratar de honrar a aquel que dio su vida por él, ¿no? Ese es el deber ser, ¿no? En el caso nuestro, quien hizo eso pues, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia de Dios, ese favor no merecido que produce que el pecado sea justificado por gracia, sin ningún mérito de nuestra parte, es por solo creer en Jesucristo. Entonces los opositores a Pablo, ese que dialoga con él, dice, pues que a todo dar, ¿no? Pues si Dios de todas maneras nos perdona, si Dios de todas maneras nos justifica, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Porque pues sí, ahora podemos hacer lo que sea, total, después venimos y confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos y entonces podemos vivir haciendo el mal, que al final de cuentas pues Dios nos va a perdonar. Y dice Pablo, Nel pastel, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Entonces ahí están esos argumentos en contra del apóstol Pablo, pero ya en este pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo da una respuesta contundente a estos argumentos, ¿no? El apóstol Pablo nos presenta 3 razones por las que nosotros somos libres del dominio del pecado en nuestra vida. Y la primera razón es porque estamos muertos. Vea lo que dice Romanos 6, del 1 al 4. Dice así: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Versículo 2, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Una vida nueva. Entonces aquí, la respuesta del apóstol Pablo al cuestionamiento de si debemos seguir pecando para que la gracia abunde es de ninguna manera. En inglés dirían, no way, no hay manera, ¿verdad? De ninguna manera. No hay forma de que eso sea lógico. No hay manera de que eso sea posible. Y la razón es sencilla. El versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Los que estamos muertos, los que estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Miren, cuando una persona muere, ¿qué puede hacer esa persona que está en el féretro? ¿Qué puede hacer? Puede enojarse, puede pegarle, puede ofenderle, puede gritarle una grosería, ¿verdad? No puede hacer absolutamente nada. Un muerto no hace nada, ni bien ni mal, ¿no? Un muerto no hace nada. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que somos bautizados en Cristo. La palabra bautizar significa sumergir. Entonces, imagínense que somos nosotros y esto lo sumergimos en Cristo, ¿no? Entonces, esto está dentro de Cristo y rodeado. Imagínense que lo meto dentro de una cubeta de agua y que el agua es Cristo, ¿verdad? Entonces, por todas partes está rodeado de Cristo. Cristo es el que esta persona está sumergida en Cristo, dice aquí el versículo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Dice el versículo 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados o sumergidos en Cristo, fuimos bautizados o sumergidos en su muerte? Es decir, así como Cristo murió, también nosotros nos morimos. ¿Sí? Fuimos sumergidos en su muerte. Así somos hechos parte de la muerte de Jesús cuando creemos en Él.
Entonces, dice aquí, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Miren, cuando bautizamos a una persona, de hecho, vamos a tener bautismos pronto, el 30 de este mes, ¿verdad? ¿El 30 de abril o el 30 de marzo? Sí, bueno, uno de estos, o el 30 de abril o el 30 de marzo. Pero en uno de esos dos vamos a tener bautismos. ¿Qué hacemos cuando bautizamos al que ha creído en Cristo Jesús? Porque se bautiza quien ha creído en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que hacemos es, nos vamos a un lugar donde haya agua, a una alberca, o aquí hemos traído una pequeñita alberca, ¿verdad? Y lo que hacemos es que la persona la ponemos ahí en el agua y la sumergimos, que quede completamente abajo del agua. Y hay quienes se resisten y los aplano, ¿verdad? Que se queden bien abajo del agua, ¿no? Y luego ya lo dejamos un ratito abajo, no hasta que se ahogue, ¿verdad? Porque si no ya no tiene chiste. Y luego ya lo levantamos, ¿no? ¿Qué estamos simulando con eso? Que la persona ha muerto al pecado, por eso la sepultamos, y al sacarla del agua resucita a una vida nueva en Cristo. ¿Ocurre eso con el agua? No, el agua no tiene ningún poder. Eso ocurre cuando creemos en Cristo. En el momento que creemos en Cristo, que le entregamos nuestra vida a Él, en ese momento somos sumergidos en Cristo, somos sumergidos en su muerte, por lo tanto nos morimos. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos a una vida nueva. Y eso ocurre espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, yo le puedo compartir el evangelio a alguien, la persona puede hacer una decisión por Cristo en ese momento, y ustedes no van a ver que desciende un rayo del cielo y le cae y hace cosas así extraordinarias. No pasa eso, ¿verdad? Es algo que ocurre internamente. El Espíritu Santo viene sobre la persona, entra en la persona y empieza a tomar control de la persona, transformando su vida, haciéndola que se parezca cada vez más a Cristo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de este asunto. Pero el asunto aquí es que si tenemos a Cristo en nuestra vida, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si nos hemos entregado a Cristo, entonces el pecado no tiene posibilidad de dominar nuestra vida. ¿Sí? No tiene posibilidad de dominar nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, nos morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Eso se simboliza por el bautismo, dice el versículo 3 y 4 que ya leímos. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El bautismo es un asunto serio. No se trata solo de ser remojados en agua y nada más, ¿no? Se trata de representar que hemos hecho un serio compromiso con Cristo para vivir agradando a Dios por el resto de nuestra vida. El versículo 3 habla de que fuimos bautizados en Cristo. Y hablamos de eso, de sumergir, ¿no? Fuimos sumergidos en Cristo. De la misma manera, participamos de su muerte. Fuimos bautizados o sumergidos en su muerte. Y el versículo 4 lo vuelve a repetir. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Así que estamos muertos en Cristo. Estamos muertos al pecado. Pero Cristo resucitó. Y así nosotros también resucitamos a una nueva vida. Así que a nosotros nos toca vivir la nueva vida. Vivir la nueva vida. Dejar atrás el pecado, dejar atrás esas prácticas pecaminosas que toman el control de nuestra vida, dejar atrás el pecado y vivir para Cristo. Vivir agradando a Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso nos hace criaturas nuevas. El entregar nuestra vida a Cristo nos hace criaturas nuevas. Pero depende mucho de nosotros dejar o hacer a un lado el pecado y andar en una vida nueva. A nosotros nos toca caminar en esa nueva vida, andar en esa nueva vida, ahora que estamos en Cristo. ¿Sí? La segunda razón por la cual el pecado no tiene ningún dominio, la primera era porque fuimos sumergidos, crucificados, muertos, nos morimos. La segunda tiene que ver también con la muerte, porque morimos con Cristo. Dice versículos del 5 al 11. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, más bien la segunda sería porque estamos unidos a Cristo. Dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta segunda razón, el apóstol Pablo cambia ahora la figura de la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo murió en una cruz. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando Cristo viene a morar en nuestro cuerpo, cuando le entregamos nuestra voluntad a Cristo, lo que ocurre es que también nos unimos a Cristo en su muerte en la cruz y también nos vamos a unir a Él en su resurrección. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, yo estoy muerto, fui crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ahora como resucitó Cristo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya no es mi vida, ahora es la vida de Cristo viviéndose a través de mí. ¿Qué hacía Cristo? Amaba. Entonces, ¿cómo vivo yo? Amando. ¿Qué hacía Cristo? Perdonaba. ¿Cómo vivo yo? Perdonando. ¿Qué hacía Cristo? Les hablaba a las otras personas y les decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hago yo? Mi vida está aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya no vivo yo, ahora es la vida de Cristo la que se vive a través de mí. Es algo tremendo, ¿verdad? Lo que ocurre. El versículo 6 es muy claro. Dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es mortal, nuestro cuerpo es corruptible. Si no, pregúntenle a las arrugas que de repente van apareciendo por acá y todo eso, ¿sí? Nuestro cuerpo se va corrompiendo conforme el tiempo va pasando. Pero también nuestro cuerpo es susceptible de ser tentado. ¿Ya vieron ese pastel que está por allá? Y dices, ay, cómo se me antoja, ¿no? ¿Es hambre? No, a veces es gula, ¿verdad? Es uno de los pecados capitales que por ahí anuncian. Todos los pecados son pecados, ¿verdad? Pero hablamos en ese sentido, ¿no? A veces no es que tengamos hambre, se nos antoja comer algo porque decimos, ¡ay, qué rico se ve! Y entonces eso
eso es por nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo le gusta saborear o paladear esos sabores y deleitarse con eso. Hay cosas con las que se nos hace agua en la boca, ¿no? Imagínense un tamarindo así con chilito y empezamos a salivar inmediatamente, ¿no? Porque nuestro cuerpo reacciona a los estímulos visuales, auditivos, sensoriales, de todos nuestros sentidos reacciona. Nos tocan y reaccionamos, ¿verdad? A veces no nos tocan con una mala intención, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo reacciona de tal o cual manera, ¿no? Puede ser bien, puede ser mal, pero reaccionamos a todos los sentidos. Ese es el problema de nuestro cuerpo. Pero lo que está diciendo aquí Romanos, el apóstol Pablo, es que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Cristo para que este cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y entonces, no es que yo intencionalmente esté pensando o haciéndome la pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Pero de manera natural, porque ahora tengo una nueva naturaleza, ya no tengo esa naturaleza con la que nací, que tiende al pecado. Ahora tengo una nueva naturaleza que me da Cristo por su Espíritu Santo. Esa nueva naturaleza me lleva a reaccionar de una manera distinta a la que yo reaccionaría de manera natural. Porque si yo estoy parado en alguna cosa haciendo algo y viene alguien y me empuja, intencional o no intencionalmente, la reacción natural sería, me volteo, ¿verdad? Y, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me empujas, no? Sí, ¿no? Esa sería la reacción natural, sí. Y a lo mejor hasta empezaríamos un pleito y lo empujaba de una vez, ¿no? Pues si él me empujó, ¿por qué yo no? No, esa es la venganza, no es buena, ¿verdad? Pero a veces así andamos. Esa es la reacción natural. Pero no les digo que me prueben porque a lo mejor me tiran, ¿verdad? Pero si alguien me empujara, pues yo decía, ¿qué pasó, no? O sea, en lugar de venir a pelear con el que me empujó, yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿No estás bien? Porque a lo mejor se anda cayendo y por eso me empujó, ¿verdad? Me preocupo por el otro en lugar de preocuparme por mí mismo. Y no es que yo en ese momento, me acaban de empujar, ¿qué haría Jesús? O sea, no, es una reacción que ahora ocurre gracias a mi nueva naturaleza. A veces puede ocurrir que alguien haga algo que en otras circunstancias te ofendería muchísimo, ¿no? Te lastimaría o te haría enojar, ¿no? Pero ahora a veces pareciera que tenemos sangre de atole, ¿no? Que, ok, me la hicieron, ¿verdad? Pues no pasa nada. Yo sigo sonriendo, ¿no? Y sigo adelante, ¿no? Sigo haciendo las cosas que tengo que hacer. Porque no te tomas hablábamos hace rato, no te tomas las cosas así como personal. Entendemos lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos una nueva naturaleza. Si no tuviéramos esa nueva naturaleza, no hay un cambio en nuestra vida. Y seguimos siendo egoístas, orgullosos, altaneros, violentos y agresivos y todo lo demás que a usted se le ocurra, ¿verdad? A lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Pero ahora nuestro antiguo yo ya fue crucificado de tal manera que este cuerpo que ahora tengo, de alguna forma que a veces uno no entiende, Dios lo destruyó para que ya no tenga el pecado dominio sobre mi cuerpo, sino que ahora el dominio lo tiene Cristo. ¿Sí? Y entonces en lugar de reaccionar con un manazo, ¿verdad? Que como podría reaccionar ante una agresión, pues puedo reaccionar volteando, ¿verdad? Y a lo mejor poniendo mi mano sobre el hombro. ¿Te pasa algo, verdad? Te puedo ayudar en algo, ¿sí? A veces hay quien lleva al extremo las cosas, ¿no? Y le dan una cachetada, pues ponme la otra de una vez, ¿no? Y a veces eso no nos aguantamos, ¿verdad? Pero eso debería de ser, realmente. Así debería de ser, ¿verdad? O sea que, oye, pues me diste una, pues
ponme parejo, ¿no? Porque si no se me va a ver nada más morado de un lado. Nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Al ser crucificados, el cuerpo del pecado es destruido. La consecuencia y propósito de la destrucción del cuerpo del pecado es que ya no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Esa es la consecuencia y ese es el propósito de Dios al destruir el cuerpo del pecado, es que ya no sirvamos más al pecado, porque el cuerpo que respondía al pecado ahora está muerto. Y usted notará el cambio, en que hay pecados que antes practicaba, pero que ahora ya no le resultan atractivos. Cuando usted está en Cristo, hay pecados que antes practicaba, pero que ahora ya no le resultan atractivos. Tengo un amigo allá en Monterrey, y ya se los he platicado creo que en otras ocasiones. Él es taquero. Bueno, era taquero, ya ahora trabaja de soldador. Pero era taquero en aquel tiempo que lo conocí. Y parecía chimenea. Siempre estaba echando humo. O sea, siempre se le acababa un cigarro y se echaba otro. Y se acababa un cigarro y se echaba el otro. A mí, de las cosas que me molestan, así que no me gustan, es el olor a cigarro. Ay, no. Antes no me gustaba ir a las funerarias porque, híjole, salía de allí. Hace algunos años que todavía no había esa ley de que se prohibía fumar en los lugares cerrados. Todo mundo fumando en las funerarias. Ay, no, salía casi que vomitando. Porque no me gusta el olor del cigarro. Y él fumaba bastante. Pero Dios lo puso en mi camino, ¿no? Para que le compartiera de Cristo. Y iba yo, lo visitaba, iba a comprarle tacos, no tanto porque, sí estaban buenos, ¿verdad? Pero no tanto porque estuvieran buenos, sino para tener oportunidad de hablar un poquito con él y de compartirle y de animarlo a buscar a Cristo. Y llegó un punto donde él fue una vez a la iglesia acompañando a su esposa sí iba, él no iba, pero esa vez su esposa lo invitó. Esa ocasión estaba el coro cantando algo de Navidad, hicieron una invitación para entregar su vida a Cristo, él se puso de pie y entregó su vida a Cristo. Y después de eso quiso volver a fumar y ya no pudo. Dice, es que ya no me gusta el cigarro. Dice, ¿qué me hicieron que ya no me gusta el cigarro? y es fecha que no le gusta ni el aroma del cigarro. Si no le gusta ni el aroma del cigarro. Pero ¿qué pasó con él? Fue su cuerpo, ese cuerpo que anhelaba el cigarro, se murió y ahora tiene un cuerpo que rechaza el aroma del cigarro. ¿Sí? Esa transformación Dios la hizo, no crean que fui yo. Yo nada más le hablaba de Dios, yo nada más le presentaba la palabra, ¿verdad? Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, fue el que hizo la transformación en él, ¿verdad? Así que eso es lo que ocurre. El versículo 7 nos revela una verdad maravillosa. Dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si no has sido liberado del pecado, es posible que no estés muerto. Sí, de veras, debiéramos, si no hemos sido liberados del pecado, significa que a lo mejor no estamos muertos con Cristo. No hemos sido crucificados con Él, no hemos sido sumergidos en su muerte, no hemos sido sepultados juntamente, no hemos sido... No, esa parte tendríamos que cuestionarnos si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo. O si hay algo por ahí que nos estamos reservando. Porque si usted murió al pecado, ahora es libre. Ahora el pecado no tiene influencia sobre usted. Ahora el pecado ya no le domina. Imagínese que este es alguien que se murió y está muerto. Está muerto allí. Y que yo fuera al pecado y yo le dijera, levántate. ¿Me hace caso? Porque ya está muerto. Ve y golpea a tu mujer. ¿Me va a hacer caso? Pues no. Ofende a tu vecino, ¿me va a hacer caso? No. Le grito de groserías, ¿me va a responder? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero si estuviera vivo y le digo de groserías, pues me las devuelve, ¿verdad? Pero ese es el asunto, que estemos muertos. Que estemos muertos. Si usted murió al pecado, ahora es libre. Ahora el pecado no tiene autoridad sobre usted.
Ahora el pecado no tiene influencia, ahora el pecado ya no lo domina. ¿Sí? Ahora el pecado ya no lo domina. ¿Sí? Una consecuencia adicional del haber muerto con Cristo lo encontramos en el versículo 8. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, ahora nos espera una vida en donde viviremos con Él. ¿No se le antoja eso? Eso es maravilloso, ¿verdad? Nuestra vida unida a Cristo por la eternidad. Cristo vive y vivirá por siempre, y esa es la verdad que se muestra en los siguientes textos. Versículos 9 y 10. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, porque en la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Sí? Ahora Cristo vive para Dios. Ya se murió, ya resucitó, la muerte ya no le puede hacer nada. ¿Sí? Porque cuando Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces ese cuerpo glorificado ya no es susceptible a ser tentado. Como ya no puede ser tentado, entonces es imposible que Jesús pueda cometer un pecado que lo lleve a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahora Cristo vive para siempre, o sea, ya no morirá. La muerte ya no tiene poder sobre Él. La muerte tiene poder sobre nosotros por causa de nuestro pecado. En el caso del que ha creído en Cristo, la muerte no tiene poder. Porque sí, nuestro cuerpo deja de funcionar, nuestro corazón deja de latir, nuestro cerebro ya no procesa las ideas, pero ¿sabe qué? Seguimos vivos. Nuestra alma y nuestro espíritu están con el Señor. El cuerpo es el que ya no funcionó, pero en algún momento ese cuerpo será resucitado y será transformado y tendrá una nueva... a lo mejor ese cuerpo ya no se va a arrugar, ya no se va a enfermar, ya no le va a doler nada. Va a ser un cuerpo perfecto que ya no va a ser susceptible a ser tentado. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos espera a los que hemos creído en Cristo Jesús. La muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros, aunque dejemos de vivir, aunque nuestro corazón deje de latir. ¿Sí? Este texto nos habla de que Cristo vivirá para siempre porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Así que ahora Cristo vive y vive para Dios. Pero eso también aplica para nosotros. Vea lo que dice el versículo 11. Así también ustedes, así como Cristo vive para Dios, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense lo que dice ahí. Considérense muertos al pecado. ¿Qué pasa? Dice el apóstol Juan. Primera de Juan. Dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que como nuestra carne todavía está viva, realmente estamos así, no estamos así totalmente, estamos así. Debemos considerarnos muertos, pero no estamos muertos. Debemos considerarnos muertos, ¿no? Entonces nuestra carne es susceptible a ser tentada, como lo dijimos hace rato, con el sabores y todo lo demás. Y podríamos ceder a la tentación y cometer algún pecado. Eso es distinto a vivir constantemente en pecado. ¿Sí? Una cosa es que vivas constantemente en el pecado y otra cosa es que ocasionalmente, ¡pum!, caíste. Ay, te arrepientes y vuelves otra vez, ¿no? Vuelves otra vez a la relación correcta con Dios. Y sigues avanzando en tu vida y de repente viene una decisión y caes. Y te arrepientes y otra vez vuelves a tu comunión con Dios. Eso es distinto a siempre estar acá abajo, siempre pecando, ¿no? Que esa es la vida del que no conoce de Dios. El que no tiene una relación con Dios se la pasa pecando todo el tiempo, porque nunca se arrepiente.
Si se arrepintiera, entonces vendría acá arriba una relación con Dios. Y Dios le daría una nueva naturaleza y le permitiría tener la capacidad de mantenerse acá arriba la mayor parte del tiempo. Pero como no tiene a Cristo, no tiene ningún poder, él sigue vivo al pecado, no está muerto con Cristo, no ha sido crucificado con Cristo, no tiene el Espíritu Santo, entonces él vive acá abajo. ¿Sí? Entonces esa sería la situación. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo está eso? Nuestra tarea es considerarnos muertos al pecado. Implica que no estamos muertos, pero que debiéramos considerarnos como si estuviéramos muertos. Nos habla el pecado, no oigo, estoy muerto. ¿Sí? El pecado te dice, oye, grítale, contéstale, no, estoy muerto. O sea, es algo que estoy vivo, pero yo me considero muerto y debo de creérmela que estoy muerto al pecado. Porque si yo no me creo que estoy muerto al pecado, voy a estar cayendo constantemente. Si yo no me la creo, voy a seguir cayendo. Tengo que creérmela de que estoy muerto al pecado. Y no hacerle caso al pecado, yo estoy muerto. No te hago caso porque estoy muerto. Y viene la tentación y te quiere, no, tengo a Cristo, yo estoy muerto al pecado, tú no tienes poder sobre mí, en el nombre de Jesús te vas de aquí, no te hago caso. Y esa debiera de ser nuestra reacción, considerarnos como si estuviéramos muertos. Tenemos que creérnosla que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, de lo contrario estaremos cayendo en el engaño de Satanás y seguirá influyendo en nuestra vida, haciéndonos caer porque no le creemos a Dios. Porque Dios ya nos dijo, tú ya estás muerto al pecado. Y todavía caes. Y entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Al diablo o a Dios? Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Sí? La tercera razón por la cual nosotros somos libres del dominio del pecado es porque somos de Dios. Somos de Dios. Versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Dios ha hecho mucho en nuestra vida. Hemos muerto al pecado, hemos resucitado con Cristo, tenemos una vida nueva, pero ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿En qué tendríamos que enfocarnos? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos ante Dios? El versículo 12, no permitan, por lo tanto dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Aún estando en Cristo, si nosotros se lo permitimos, el pecado va a tomar control de nuestra vida. Va a empezar a reinar en nosotros. Y eso ocurre principalmente cuando dejamos de congregarnos. Porque somos como las brasitas, ¿no? El ejemplo lo hemos puesto en otras ocasiones. Pero tienes un asador donde vas a hacer una carne, asada y bien rica. Y están todas las brasas así al rojo vivo. Si tú sacas una de esas brasas y la apartas, la pones afuera del brasero o del asador, estas brasas van a seguir bien ardientes, fervientes, no bien calientes, y la otra se va a ir apagando hasta que se va a apagar completamente. Estas van a seguir vivas y aquella ya se apagó el fuego. ¿Por qué? Porque en el estar juntos dentro del asador, ¿verdad? Las brasas se dan calor las unas a las otras. Y el calor se acumula de tal manera que las mantiene vivas. El estar aquí, usted no lo ve, usted no lo puede ver, pero en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Sí ha oído esas teorías de que el aura y esas cosas, ¿no? El Espíritu Santo que hay en cada uno de los creyentes
Es como esa energía que se refleja y no la podemos ver, pero allí está. Y al estar todos juntos aquí, el Espíritu Santo de todos como que se fortalece, se hace fuerte, se manifiesta. No es lo mismo que usted esté solita cantando en su casa a que cuando estamos cantando aquí todos juntos, ¿no? Sí percibe la atmósfera que se siente, la presencia del Espíritu y el poder de Dios, ¿verdad? Que se mueve en medio de nosotros cuando alabamos a Dios. Sí lo percibimos, ¿no? Se nos pone la carne de gallina, se nos salen las lágrimas y no podemos, es algo que no lo puedes manejar o controlar así, tal cual. Sí tienes control de ti mismo, ¿no? Pero hay algo que te sobrepasa. Es la presencia del Espíritu de Dios mía, pero la de que está a mi lado, la del otro y el que está atrás y el que está enfrente. Entonces es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos apartamos del cuerpo de Cristo, el pecado empieza a tomar control de nuestra vida, empieza a reinar. Necesitamos mantenernos unidos como cuerpo, necesitamos mantenernos fortalecidos. Debemos no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo, que no nos gobierne, que no nos mande. Y si nos dice que quiere algo de pecado en nuestra vida, pues no obedezcamos sus malos deseos. Eso dice el texto. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. No obedezcan al pecado en sus malos deseos. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y eso nos toca a nosotros. Pero hay una segunda responsabilidad para nosotros. Romanos 6:13. Tampoco, ni lo otro ni esto, dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces aquí se trata de no presentar, no ofrecer o no poner a disposición del pecado los miembros de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son los miembros de su cuerpo? ¿Sí? Las manos, los brazos, los ojos, los oídos, la boca, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestros pies, ¿sí? Todo nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo no debe de ser un instrumento para el pecado. No debemos permitir que el pecado use nuestros miembros como instrumentos para hacer lo malo, como instrumentos de iniquidad. Por el contrario, en lugar de eso, dice, preséntense ustedes mismos ¿a quién? A Dios. ¿Cómo qué? Como vivos, dice, como vivos de entre los muertos. ¿Sí? Hay una multitud de personas que no conocen de Dios. ¿Cómo están esas personas espiritualmente hablando? Muertos. Allí estábamos nosotros, pero ya no estamos muertos. Somos vivos de entre los muertos. Es el ataque zombie. Estamos vivos. Dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Justicia. De justicia. Instrumentos, en lugar de instrumentos de iniquidad, instrumentos de justicia, instrumentos para hacer lo que es justo. Sus ojos, sus manos, sus pies, su boca, sus oídos no deben servir para hacer lo malo, deben servir para hacer lo que es justo. La consecuencia de vivir así es que vamos a vivir ahora ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice Romanos 6:14, léalo conmigo por favor. Todos, dice así: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley,
sino bajo la gracia. Entonces el asunto de la ley es que nos hace ver el pecado, nos hace conscientes de lo malvados que somos, pero no nos ayuda a solucionarlo. La ley no nos ayuda a solucionarlo. No nos da el poder. El hecho de saber que no debo de robar no hace que las personas dejen de robar. Si han visto en las colonias que dicen, no te atrevas, estamos vigilando, aquí vecino vigilante y cuanta cosa, es delito robar, puedes ir a la cárcel si dejas la basura aquí, te estamos filmando, pero la gente lo sigue haciendo, a pesar de saber que no se debe de hacer. ¿Sí? Esa es la realidad. La ley no nos da el poder para dejar de hacer el mal. Puede estar un policía allí y aún así va a haber quien se las ingenie para asaltar a una persona. Sí, las quejas dicen, las noticias a veces dicen, no, que hubo una balacera en tal lugar y está a 20 metros de la comandancia de policía. Y dicen, es el colmo, ¿no? Que frente a las narices de la policía están haciendo eso. Porque la ley no impide que el mal se ocurra. Quien lo impide es Dios, la gracia de Dios en nosotros. Cuando entendemos la gracia de Dios, cuando entendemos todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros, a nosotros no nos queda más que estar agradecidos y responder a lo bueno que ha sido Dios en nosotros. No nos queda de otra. O sea, es algo que ocurre de manera natural y también esto es libertad. Sí. ¿Sí? El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es libertad, eso es vivir libres del dominio del pecado. Así el pecado ya no podrá dominarnos nunca más. Viviremos agradando a Dios cada día de nuestra vida y Dios podrá usarnos como vasos limpios para honra. Pero eso es cuando entendemos bien esta parte, de que ya estamos bajo la gracia, por pura gracia, ¿verdad? No que lo merezcamos nosotros. Esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Y no es algo para lo que tengamos que poner reglamentos, ¿sí? Es algo que el Espíritu de Dios que está en nosotros produce en cada uno de los que hemos creído. No tienen ni que decirnos, ¿no? El don de servicio, por ejemplo. El don de servicio, hay una necesidad y el que lo tiene, no tienes que, ándale por favor, échame la mano con esto. El que lo tiene, va y lo hace. Sí, va y lo hace y no tienes a veces ni que darle las gracias, está satisfecho la persona porque pudo hacer algo. Y porque es su naturaleza. Hay cosas que a nosotros nos gusta mucho hacer. Y dicen, aunque ni me pagaran, yo haría esto. ¿Sí? Porque lo disfrutas. Es un gozo para ti poder hacer aquello que haces. Hay quienes hacen las cosas porque les pagan, ¿no? Vas al trabajo y lo haces porque te pagan, ¿no? Pero hay cosas que podrías tú hacer sin que te paguen y las haces gozoso. Porque Dios te hizo para eso. ¿Sí? Entonces, Dios nos hizo a cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, para vivir para Él, para estar dominados por el Espíritu de Dios, para que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros, para que el pecado ya no reine en nuestros cuerpos, sino para que nuestra vida dé honra, gloria y alabanza al Señor. Entonces, ese es el mensaje de esta semana y pues hay mucho, ¿verdad?, de lo cual podemos aprender en este texto. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el desafío que nos haces para vivir de acuerdo con tu voluntad, para vivir de acuerdo con tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra caiga en corazones sensibles y listos para obedecer y que, Señor, no permitamos nosotros que el pecado reine en nuestra vida, sino que el Espíritu Santo sea quien gobierne
nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.